Ese es el tipo de cosas que le gusta a la gente. Sí. Habría que hacer un canal que sea todo fingir ese tipo de situaciones. Pueden fingir un momento incómodo. Claro. Germán, bienvenido. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? Bien, este va a ser el al hueso más natural de todos. Sin guión, sin lista de preguntas, sin necesidad de apretarte, con un amigo. Me siento emocionado, estoy expectante por este al hueso. A ver, Leones y Corderos, ese es el libro que está sacando ahora. Un Germán que, el manual económico que dice, el manual de estilo de economista, dice que si querés escribir de un tema tiene que ser, por ejemplo, vos te metés mucho con los libertarios, ¿no? Sería, haceme un capítulo de Milton Friedman, explícame qué fecha nació, cuál era su pensamiento, etcétera. Vos fuiste por otra ruta, una ruta un poco más literaria, ¿cómo querés llamarle? Autoficción, me han dicho los que lo han visto. Autoficción, que sos vos. Yo desconozco las categorías. Sí, sos vos conversando con los distintos autores. Exacto. Y en el medio, contando un poco algunas cosas de mi cotidianidad, de cómo llego a esas inquietudes que llego y de que básicamente me duermo muchas veces mirando la tele en el sillón de forma lamentable, me despierto a las 4 de la mañana, babeado, y de alguna manera todas esas cosas van maquinando y eso es lo que de alguna manera es como la excusa justamente para pasar al plano más onírico, donde efectivamente vienen estos encuentros, estas conversaciones imaginarias con todo lo que entiendo que es el arco ideológico o la cosmovisión de un personaje tan singular como Javier Milei. Básicamente la idea es recorrer a través de 11 de esas conversaciones imaginarias, intercaladas por todas esas tribulaciones y cosas más personales mías, de cómo llego a esas cosas que llego, recorrer desde lo que sería su paraíso de Rothbard, que sería como el extremo derecho de un segmento de recta, ¿no? Donde el segmento de recta comprende justamente las variantes que podemos tener en relación al rol que juega el Estado en una economía, o al mercado, depende de cómo lo quieras ver, ¿sí? Hasta Marx. Entonces, de alguna manera son esas 11 conversaciones que de alguna manera van interactuando justamente en el diario de una persona que es como que va perdiendo la cordura justamente en esa búsqueda para tratar de darle un poco de sentido, tratar de entender cómo este tipo de cosas pasan, qué cosas nos pueden decir del futuro y todos los temas que de alguna manera nos atraviesan, tanto en la parte más intelectual, si se quiere, como en la parte más humana. En definitiva, es un libro más personal, si se quiere, que voy intercalando esas entrevistas más intelectualoides, pero en realidad fue como un ejercicio hasta terapéutico para mí. Después vamos a hablar un poco de lo personal. ¿Vos te acordás del otro kiosco de Fácil Desviarse barra Suena Tremendo? ¿Te acordás hace cuánto laburamos? 2016. 2017. Por supuesto, me acuerdo. Yo siempre, y en el libro también, pues, si bien ya les agradecí el libro anterior, voy a agradecerles a mis amigos de Fácil Desviarse, Suena Tremendo, porque yo, y te lo he dicho siempre y no me canso de hacerlo, voy a estar eternamente agradecido porque es ahí donde encontré otra vocación. Yo creo que me costó encontrar mi primera vocación, que fue en la economía y en la docencia, y después mi segunda vocación la encontré con ustedes, y en particular gracias a vos, que fuiste la persona con la cual más interactuamos y la que siempre me has inducido a explorar otras cosas que quizás por una forma más cuadrada de ser tendría timidez o vergüenza o miedo de ir, y vos me fuiste llevando por ese lado. Recuerdo tu frase, tenemos que darle algo más pop, más pop, más pop. Y eso fue quedando en mi cabeza. Bastardeando todo lo que representa la economía. Pero pará, iba por este lado. ¿Vos te acordás qué vino primero? Si vino... Pues yo en un momento me puse en un tren de Germán, quiero que me cuentes más sobre los pensadores libertarios, liberales, vamos a analizar eso. ¿Te acordás qué vino primero? Si vino primero, digamos, el auge de Milei, o si, y después vino el interés de la gente en, bueno, a ver quiénes son los libertarios que este tipo menciona todo el tiempo, qué piensa un libertario. ¿Vino primero eso o fue al revés? Fue tipo, primero vino como un revival de hablemos más de economía, hablemos de liberalismo, de libertarios, y ahí aparece Milei. ¿Te acordás cuál fue primero? Creo que fue como una conjunción, porque todavía Milei no había aparecido en nuestro radar y ya habíamos buscado, por ejemplo, a iniciativa tuya, aquella columna de la mano invisible de Smith, ¿te acordás? De controvertir esa idea de que había sido él y que la mano invisible implicaba lo que implicaba y el tema del liberalismo clásico, de alguna manera
Smith está en estas conversaciones y es un liberalismo clásico. Ahí ya empezamos a indagar en cuestiones que podríamos entender como de filosofía política. Y después cuando lo agarramos como panelista, pero más que nada como hasta como un consumo irónico al principio, ¿te acordás? Porque era en su rol mucho más panelista. Un tipo exaltado, justamente hablando de un montón de autores y de un montón de otras cosas que dijimos, bueno, esto tiene algún tipo de interés. Era un loco que le decía a la gente, son unos perros keynesianos, colectivistas, zurdos empobrecedores. Pero cada tanto te tiraba un lean a Rothbard. Exacto. ¿No? Y vos te quedabas pensando, ¿qué será esto de Rothbard? Porque no es común, ahora vamos a entrar en eso, ¿no? No es común en la política de hoy el andar a leer tal cosa, ¿no? Y te digo más, en la izquierda casi que no se usa. O sea, sería hoy como ridículo ver un candidato de izquierda que le diga a un oponente, vos tenés que ir a leer a Marx, ¿no? Sería rarísimo, ¿o no? Y que es un inútil, es Marx, según la entrevista de ayer de Fácil Aliarse, ¿no? Con un libertario uruguayo. Bueno. Pero a lo que voy es, vos lo contás un poco en el libro, en tu faceta más de profesor, ¿no? Que vos ves que hoy... Pues enseñás primero de economía, ¿no? O sea, cuando entra un estudiante a hacer economía en Uruguay, se encuentra con Germán de Agosto, ¿no? Y vos lo que decís es que le prestan... Ya vienen con mucha data vía Milei. O sea, ya vienen sabiendo quién es Rothbard, quién es Friedman, qué pensaban más o menos, y todo eso es gracias a Milei. No, eso es un rasgo distintivo. Yo hace como 12 años que doy clase en primer año de facultad. Y eso te permite de alguna manera ir registrando de alguna manera cuáles son las inquietudes que llevan a las personas a meterse en una carrera como economía. Entonces vos vas viendo distintos hitos a lo largo del tiempo que van despertando esa atención. Lo último que hemos tenido como fenómeno así, que los tipos venían, incluso en clase lo veía con el celular, y no estaban chateando, estaban intercambiando criptomonedas. Las criptomonedas fue todo un fenómeno que vos lo palpabas en primer año porque ya lo veías y te preguntaban por eso y sabían de esas cosas, ¿viste? Porque para entender eso también entendían de lo que era la inflación y para entender la inflación entendían lo que era política monetaria. Y vos decís, son guachos de primero, muchos capaz que no cumplieron todavía 18, 19 años y ya tenían esa inquietud instalada. Eso fue hace unos años. Pero sin lugar a dudas, creo que lo que más me llamó la atención en estos 12 años ha sido justamente el auge de lo que es las ideas libertarias a partir de un comunicador tan particular, por dejarlo en términos blandos por ahora, como es él. Entonces vos llegás a la primera clase y preguntabas, che, ¿qué es el Producto Interno Bruto? ¿Qué es la inflación? ¿Por qué están acá? Silencio. ¿Qué es el anarcocapitalismo? 20%, 30% de la clase arranca y está en lo correcto. Y después eso va tomando otras formas, ¿no? Porque creo que por un lado hay un mérito en el sentido intelectual, si se quiere, de decir, bueno, esto abrió todo un espectro y un arco de autores y un arco de distintas corrientes y enriqueció de alguna manera el debate de las ideas porque justamente está poniendo nombres, ideas, fundamentos, teorías, un montón de cosas que no, de alguna manera no se discutirían masivamente. El otro tema, que es el crucial, es las formas, ¿no? Entonces vos ves una combinación de las dos. Cómo reproducen esas ideas y cómo reproducen acríticamente esas ideas y con los mismos modos. Por ejemplo, los funcionarios públicos son unos parásitos. Es el tipo de comentario que te puedes encontrar en una clase. De alguna manera te sorprende. Y ahí empezás a indagar un poco y al toque ya salta de dónde viene. Y básicamente, claro, ya llegan a la universidad habiendo visto muchísimo contenido, ya no sé si en YouTube, vos sos más ducho en todos los temas, TikTok, ese tipo de cosas, entonces ya vienen con ese chip incorporado cuando están en su primer semana de facultad. Y eso es un rasgo saliente en relación a las inquietudes que he ido más o menos monitoreando espontáneamente, ¿no? Sin tener un registro, pero en estos 12 años justamente de estar ahí en primero, y es verdad, preguntás por minarquismo, lo saben, preguntás por inflación, la tienen clarísima, ¿no? Y ya empiezan a putear al Banco Central. Entonces empezás a ver de alguna manera cómo ese impacto, ¿sí?, va calando y de alguna manera va justamente permeando en esas formas que las personas se van generando esa inquietud por estudiar economía o cómo van empezando a hacer su cosmovisión. El tema es que muchas veces, claro, no van a la fuente, ¿viste? Vos le decís, bueno, si te interesan estas ideas, podés ir a Rothbard, que es lo que él cita, podés ir a Mises, viste que ahora se hizo muy viral Mises por un luchador de la UFC. ¿En serio? No, sí, ayer, qué raro que vos no, que sos un tipo a de ver, redes. ¿qué onda? Sí, eso, terminó la pelea, lo cagó a palo al otro. Sí, y dijo, claro. Dijo, me acuerdo, sí. Eso fue ayer, creo. Sí. No, lean a Mises y hagan un acto de patriotismo y estudien los 6 principios de la escuela austríaca. Eso es lo que dice el luchador todo ensangrentado. Entonces, todo eso de alguna manera está ahí latente. Y cuando vos lo ves en términos de lo que es esa reproducción más acrítica, de alguna manera es justamente lo que es un poco más complejo, porque en definitiva vos estás tamizando un montón de estas teorías. Por eso te digo, bueno, pueden ir las teorías, pueden ir los autores, van a encontrar a Mises, Hayek, lo que Friedman, dependiendo de los gustos, porque todos son distintos, pero por lo menos van a la fuente y no pasan por este tamiz de una persona, que después pondremos, no sé, no le vamos a poner ningún calificativo ahora, pero que de alguna manera está inserto en una Argentina en el año 2023, 2022, 2021,
¿sí? Y que de alguna manera, bueno, habla con los perros, ¿no? O sea, tiene un conjunto de cosas que hace que no sea el tamiz ideal para que una persona comience a hacerse su forma de entender el mundo, ¿sí? Entonces como que se saltea en esa parte de ir hacia la fuente y tener ahí justamente esa satisfacción, esas inquietudes, y lo que hacen es, en definitiva, como un mix donde se repiten las formas, ¿no? Y esa parte más de rabia, de bronca, ¿no? Ya llegan los jóvenes futuros economistas a facultad, ya llegan medio calientes con el Estado, con los Claro, funcionarios públicos. por eso es difícil saber si eso es algo con lo que llegan, pues ya lo tenían, o es algo que se activa justamente a partir de ese consumo de este tipo de contenidos que rinden, porque por algo pasamos de un panelista a un presidente, ¿no? Entonces, de alguna manera, es difícil saber. Por eso te decía, es el tamiz muy particular de un tipo muy particular en un contexto muy particular, que no es el contexto uruguayo. Entonces, de alguna manera, esa misma frustración no debería encontrar correlato en ese tipo de manifestaciones. Porque nosotros no tenemos los problemas que tiene Argentina. No somos una sociedad como los argentinos, ¿no? De alguna manera no nos pasan las mismas cosas que nos pasan a los argentinos y por ende, a una edad tan temprana, no necesariamente debería haber tantos fundamentos para tener ya una aproximación tan visceral hacia el Estado, hacia los impuestos, más que entiendo que puede ser como esa repetición de las formas más como si fuera una moda, ¿viste? Porque es muy distinto el contexto en uno y otro lado. Entonces, Ahora, sí. ahora me llevas a preguntarte otra cosa, porque en tu faceta de profesor, ¿no? Primer año de economía, ¿vos pensás que antes venían los estudiantes más formateados por la izquierda, por el marxismo, por la plusvalía, por ese tipo de conceptos, y ahora eso va cambiando? ¿O siguen estando esos otros estudiantes? No, para mí, vos sabés que lo destacado es que en realidad no venían con esas inquietudes en primero. Muy pocos son los que vienen. Eso es lo que cambia, ¿viste? No es que cambia la corriente de pensamiento, cambia la presencia de los temas de filosofía política en el aula. Eso es un poco lo que yo he percibido, ya te digo. Eso es, no estamos haciendo una muestra representativa de nada, pero más o menos lo que te das cuenta es que no es que se sustituya una corriente por otra, un pensador por otro, sino que de alguna manera esos temas y esa efervescencia está mucho más presente. Que es natural, a ver, todo lo que está pasando en Argentina, trágicamente, funciona como un laboratorio de ciencias sociales. Funciona para despertar interés en la parte macroeconómica, para explicar qué es la inflación, para explicar cuál es el rol del Banco Central, para explicar qué hace la política monetaria. Funciona porque ya tenés a la audiencia cautiva. Mencionás Argentina y se abren los ojos. Entonces es mucho más fácil después pasar por la aridez conceptual de todos esos temas. Y también te genera un laboratorio desde el punto de vista de la forma en que entendemos la cooperación en sociedad. Porque de alguna manera esos temas de filosofía política permean también en esta Argentina, donde vos tenés un presidente que filosóficamente se manifiesta como anarcocapitalista. Entonces ahí ya eso es un rango distintivo en el mundo. Lo hablamos en Fáciles Días, en la columna aquella. Un experimento similar no tenemos. Lo más parecido es aquello que pasó en el pueblo de Estados Unidos, ¿te acordás? En Grafton, claro, que termina siendo invadido por osos. Pero eso es como lo más parecido que vos podrías tener a un país donde el presidente se manifiesta anarcocapitalista explícitamente y dice que su objetivo es ir hacia ahí. Y no puede ir hacia ahí hoy porque la tecnología se lo impide. ¿En qué sentido? En el sentido que todavía necesita el Estado para sus roles de juez y gendarme. Pero en su utopía, que para muchos es una distopía, justamente el Estado se anularía porque justamente ahí viene su faceta anarcocapitalista, la parte anarquista del hecho de que no puede haber un Estado, sino que todo tiene que ser estructurado en torno a mercados y en particular vos tenés la seguridad, tanto policía como ejército, y los tribunales, es decir, la justicia privada, que esa es la diferencia con el resto de las corrientes que están más corridas en ese segmento de recta. Entonces él se define hoy como minarquista, estático. Él dice estático porque es ahora mismo, es decir, un minarquista acepta juez y gendarme como rol, pero tendería hacia esa distopía-utopía, dependiendo de que lo escuche y cómo lo tamice en función de su cosmovisión, ¿sí? Del mundo sin Estado. Esa es un poco una novedad, porque es un país grande como Argentina, es un país rico, es un país con mucha historia, es un país que fue potencia, es un país que hoy tiene eso que decíamos siempre, ¿no? Eso que dijo el premio Nobel hace muchas décadas, Simon Kuznets. Hay 4 clases de países en el mundo: los desarrollados, los que están en vía de desarrollo, Argentina y Japón. O sea que esa excepcionalidad argentina, para bien y para mal, ha estado presente a lo largo de las décadas, a lo largo de la historia, y hoy justamente se plasma en que vos tenés un presidente que explícitamente se define como anarcocapitalista. Entonces creo que la combinación de las dos cosas te genera este interés, esta curiosidad, estas inquietudes y este hecho un poco más complejo del hecho que también no solamente vienen con las ideas, sino también con las formas, que para mí son formas
contrarias a lo que yo entiendo que es el liberalismo, porque justamente son formas más autoritarias, más intolerantes, y entiendo que justamente el liberalismo es el respeto porque todos somos distintos, ¿no? Por entender El respeto irrestricto por al el proyecto de vida del prójimo. prójimo. Y bueno, entonces si el prójimo quiere pensar que Keynes tenía razón en el sentido de que el Estado tiene que estar interviniendo, y bueno, ¿por qué vas a censurarlo y vas a decir que es un burro, que es un zurdo empobrecedor, que es un corrupto, que es parte de los malos argentinos? ¿Sí? Entonces me parece que hay un montón de cosas que incluso entiendo pueden ser malas para el liberalismo. Para el liberalismo entendido en esa raíz más clásica, más de Adam Smith, porque de alguna manera, al final del día, en un mundo de tanta información, donde todos tenemos esos atajos cognitivos y ponemos etiquetas, bueno, libertarismo y Javier Milei va a ser equivalente a liberalismo. Y sin embargo, el liberalismo te encierra un conjunto mucho más rico de cosas y en particular mucho más humanas, ¿no? Porque también otra cosa que se ha hecho mucho con Milei es que, como no me acuerdo quién se lo decía, pero como la crueldad también se ha vuelto como políticamente correcto, ¿viste? No es, bueno, voy a cortar la grasa del Estado como diría un uruguayo, ¿no? Vamos a hacer un corte quirúrgico de la grasa para hacer un Estado más eficiente. Acá afuera todos los afuera ñoquis. Parásitos. Claro, Afuera pero ese parásito, claro, tiene una familia, esa familia depende de los ingresos. O sea, hay toda una cuestión también que es compleja por la agresividad, por eso te decía lo de las formas, ¿no? Esa agresividad, esa violencia, ese odio, que uno podría entender de alguna manera, digo, si hay un país donde el libertarismo podría tener y ha tenido escaladas en Argentina, naturalmente, porque uno sería mucho más liberal en Argentina de lo que sería en Uruguay, me parece, y acá somos menos liberales de lo que seríamos en Noruega, pero de alguna manera también hace a las circunstancias, ¿no? Hace a tu experiencia, tu vivencia frente al Estado, la forma en que vos te formás las ideas. Y en Argentina, esas ideas, de alguna manera, por todo lo que venía sido un país que hace más de 12 años que está en una estanflación, es decir, no crece, tiene alta inflación, tiene una multiplicidad de tipos de cambio, tiene más de la mitad de los niños pobres, tiene una pobreza general del 40 y pico %, ¿sí? Tiene un montón de restricciones, o sea, de alguna manera alimenta, entiendo, ese sentimiento de frustración, pero lo que es interesante es que explorando un poco para el libro, Rothbard era igual, o sea, se expresaba de la misma manera y lo que él decía, para mí, no hay tanta diferencia entre los liberales minarquistas y los anarcocapitalistas. Yo lo que prefiero distinguirlos entre los que son radicales y conservadores. Y de hecho, él le achaca todo el problema del liberalismo al conservadurismo liberal del siglo pasado. Es decir, abandonar la idea de que esto tiene que ser una revolución y que hay que ir a los bifes. Entonces, esas formas, de alguna manera, de representar al Estado, ¿no? Como el avasallador, como el tipo que viene con un arma y te la pone en la cabeza, ese tipo de cosas también están presentes en Ayn Rand, por ejemplo, también, que de alguna manera es otra de las personajes que nos vamos recorriendo en esa aventura onírica, que también tiene unas formas muy agresivas de expresar sus ideas. Entonces se ve que hay algo en el ADN, que entiendo hay estudios que justamente ponen y estudian, bueno, cómo de alguna manera estudios psicológicos sobre liberales, sobre conservadores, sobre gente más de izquierda y eso, y sobre libertarios. Y lo que es un rasgo saliente de los libertarios es que, claro, son más individualistas naturalmente y tienen como algunas dificultades mayores a la hora de establecer lazos sociales. Eso es un estudio psicológico que justamente trató de entender la psicología detrás de esas corrientes y eso de alguna manera quizás esté detrás de esas formas que no son solamente de Milei, sino que también las ves reproducidas. Después no sabes qué es causa y ese efecto, capaz que él también reproduce esas formas. Pero de alguna manera, si eso lo pones en Argentina, en la época en la que estamos, bueno, se puede entender un poco más esa frustración, que creo que no es la misma frustración que podríamos entender acá. Por eso a veces podés inferir que hay como una repetición más acrítica de esas ideas, porque no surgen de las mismas problemáticas, no deberían de estar reflejando las mismas frustraciones, porque las frustraciones uruguayas que tenemos y muchas no son las mismas frustraciones que tienen los argentinos hoy por hoy. Bueno, vos sabés que me crucé hace poco, hablando de libertarios, me crucé hace poco con Alfredo Casero. Bueno, Alfredo Casero que yo de adolescente miraba cha, o sea, ¿no? Había como un nivel de fandom en esa discusión. Pero el Casero tuvo todo ese devenir libertario que podemos meterle todo lo que vos quieras, ¿no? Podemos meterle medio violento, medio border, ¿no? Y en esa nota tenía para meter, ponele 1, 2, 3 preguntas, ¿no? Y buscando algo, ¿viste? Para pelearlo un poco, ¿no? Para generar un poco de polémica, marca registrada. Y dije, vamos a pelearlo por el lado de que Milei, desde que agarró, aumentó la pobreza, ¿no? Y dije, vamos a pelear un poquitito por acá. Y claro, el tipo lo que me contestó, primero que nada que me tiró es muy difícil saber si aumentó o no aumentó, la forma de medir los datos en Argentina, siempre fue toqueteada toda la vida, en fin. Pero el núcleo de lo que él me dijo es... Te lo voy a resumir, me lo dijo de forma muy caseriana, ¿no? Andá a entenderlo. Pero el argumento de él era algo así como: vos como uruguayo no sabés lo que vivimos los últimos 10 años a nivel económico, el desastre que hay en el país.
Yo ya decidí cuál es mi concepción de la salida. Me estoy jugado a que sea Milei y chao. Entonces vos Tal cual. no vengas de afuera sin haber vivido esta tragedia a venir a juzgarnos con una vara moral que la verdad que no, como no la viviste, no la sabés. Ah, te dio una excelente respuesta. Y bueno, es muy difícil ir contra esa respuesta. Y como decías vos, ¿no? Que Argentina es como el caldo de cultivo para todo esto. Ahora, yo te pregunto, ¿no? ¿Por qué pensás que es eso? Porque viste que en el libro vos un poco analizás eso. Analizás el hecho de que ¿por qué estamos reviviendo y hablando con economistas de hace 300 años? Porque nadie la tiene clara. No hay alguien hoy que te diga en materia ética, filosófica, política, económica, que te diga, este es el camino probado, seguro, con esto levantamos. Yo creo que esa es la dificultad y la belleza de lo que son los temas de filosofía política. Y ahí hay un filósofo que también está recorrido en esta aventura onírica, que es Isaiah Berlin, que justamente él tiene el concepto de las verdades irreconciliables y el tema de que los valores, solamente por ser buenos, nobles, humanos, virtuosos, no necesariamente armonizan entre sí. Eso quiere decir que el conflicto, tanto en la esfera pública como privada, nunca puede desaparecer. Porque justamente todo lo que podemos entender noble, ¿no? Justicia, libertad, fraternidad, eficiencia económica, igualdad, todo eso de alguna manera no armoniza y siempre hay una transacción y en esa transacción siempre hay una pérdida, ¿no? Tanta justicia por tanta clemencia, tanta libertad por tanta igualdad. Siempre estás transaccionando en algo y siempre vas a tener una pérdida. Por más que esa pérdida la admita y diga, yo estoy dispuesto a sacrificar toda mi libertad en aras de tener una sociedad mucho más igualitaria. O estoy dispuesto a sacrificar la clemencia en aras de una sociedad con una justicia más, o al revés, ¿entendés? Pero de alguna manera no podés pensar que todo lo que las personas deseamos y entendemos como nobles en el planeta Tierra armonizan. Eso supone que el conflicto es latente y supone que de alguna manera no hay una solución paramétrica, tecnológica, con la belleza de las soluciones matemáticas o de las ciencias duras, que vos digas, bueno, tenemos una sociedad como la uruguaya, con tal movilidad, con tal grado de movilidad intergeneracional, con tanta desigualdad, con tanta escala, con tanto nivel de desarrollo. Bueno, pongámoslo en el modelito y vemos cuánto Estado y cuánto mercado nos arroja. Eso no existe porque justamente de alguna manera siempre vamos a tener que lidiar con esa tragedia que supone la pérdida de elegir. Y elegir de alguna manera es también renunciar. Entonces en esa renuncia de alguna manera está justamente el problema político de la humanidad, que es lo que Keynes definía como cómo armonizamos lo que es la eficiencia, la justicia social y la parte de la libertad. Cómo se armonizan esas tres cosas es básicamente el problema de la política, entendido también como el problema de la coacción. Bueno, ¿cuánto tenemos que coaccionar a alguien? Algo lo tenemos a tener que coaccionar, porque si no, justamente sería la muerte de las gallinas a manos de los zorros, o en el caso del libro, y en el caso de Milei, de los corderos a manos de los lobos. El tema es cuán grande tiene que ser esa órbita de libertad para que de alguna manera todos nos podamos desarrollar como personas distintas que somos, ¿sí? Pero sin generar ese caos y la desintegración social, de alguna manera que sería esa libertad, porque esa libertad es libertad negativa. Lo que exalta Milei es la libertad negativa. Y Berlín, a partir de eso, dice, bueno, dado que no hay una solución tecnológica, dado que siempre vamos a asumir justamente una pérdida, lo único que podemos hacer es estar abiertos al hecho de que podemos equivocarnos y dejar abierta la puerta a la tolerancia y a la pluralidad, al pluralismo. Esos son un poco los valores que él destaca, que para mí son muy importantes en el sentido liberal de entender el concepto, ¿no? Yo sé que todos somos distintos y que vos podés pensar lo que quieras en términos de lo que son las drogas, de cómo vivís tu vida, de con quién te acostás, de con quién te enamorás, de cómo te morís, las discusiones de la eutanasia, todas esas cosas, ¿no? De alguna manera vos tenés tu forma de entenderlas, porque están matizadas por tus vivencias, por tu contexto, por lo que fue tu familia, por un montón de cosas que hacen a lo que son tu forma de ver el mundo. Entonces yo la tengo que respetar, porque yo tengo las mías. Entonces, parte del respetar el derecho del prójimo es que si yo soy marxista, no me insultes, no me digas que soy un corrupto, una basura, un burro, que no la veo, ¿viste? Entonces me parece que ahí tenés justamente esa idea de Berlín, del hecho de que dado que no hay una verdad, no hay una forma de armonizar todo lo que entendemos noble, ¿sí? Que todos tenemos formas distintas de percibir, dejemos abierto el margen para discutir y estar abiertos, no necesariamente a cambiar de principio, porque no se trata de cambiar de principio, pero capaz que a cambiar de opinión. Porque de alguna manera ese es el problema que vos señalás. Siempre va a estar ese conflicto porque por eso seguimos despertando muertos de hace 300 años, porque no hay una solución a ese problema, justamente lo que nos obliga a encarar los temas tan cruciales en una sociedad como el establecer un pacto social, es decir, cómo distribuimos las cargas y los beneficios de vivir en una sociedad. Eso es un poco lo que es un pacto social, ¿no? Vivimos en sociedad, eso supone que tenemos cargas
y que tenemos beneficios. Y todos estamos de acuerdo en eso. Bueno, ¿cómo repartimos cargas y beneficios? Eso siempre va a ser objeto de negociación, de disputa. El tema que, si vos partís de esa idea de que todas las fines nobles no pueden conciliarse, que no hay una única forma paramétrica, una fórmula que nos resuelva cuánto mercado, cuánto Estado, lo que nos queda es justamente ser tolerantes y estar abiertos al hecho de que alguien me puede cambiar de opinión. Y si no me la cambia de opinión, mejor, porque yo igual crecí en ese proceso de intercambiar y contrastar. ¿Por qué? Porque logro fortalecer mis propios argumentos para defender mis ideas. Y si cambio de opinión, cambio de opinión. Justamente es parte de estar abierto a las cosas que van cambiando en un mundo sumamente complejo. Entonces me parece que de alguna manera siempre vamos a lidiar con ese tema de que en definitiva nunca va a haber un acuerdo sobre los fines. Para mí es muy salvaje el corte entre la gente que quiere discutir con el mejor argumento opuesto y que quiere crecer en ese debate, y la gente que está simplemente para reafirmar sus propios prejuicios. Es verdad que desde el lado libertario es muy evidente, porque vos lo ves, ponele, cuando te hablan de los zurdos empobrecedores, de que no la ven, etcétera. Es muy evidente que tienen ese tema ellos también. No hay discusión ahí, se anula la discusión. Se anula la discusión al toque. Pero del otro lado también hay un poco de eso, ¿no? Porque pienso que los libertarios, para mucha gente, son objeto de burla, de desprecio, ¿no? Libertarados, pubertarios, que son gente que es excesivamente cruel, que venderían órganos y niños, que están para empobrecerte de toda la forma posible para beneficiar a grandes empresas. Y con eso podría seguir, ¿no? Este libro, el Lionel y Cordero, lo que me parece que está bueno es que vos, digamos, diseccionás un poco el pensamiento del libertario, pero no lo menospreciás. Y te iba a preguntar un poco eso. ¿Vos ves eso efectivamente? ¿Ves que hay gente que agarra y te menosprecia, viste? Pensadores que capaz que te gustarán o no te gustarán, pero son recontra valiosos. ¿Te parece que hay gente que dice, este es un libertario, obviamente que es un burro, que no entiende nada? Sí, totalmente. En eso comparto contigo. O sea, justamente una de las inquietudes es esa. Es el hecho de saquemos a Milei, saquemos todo este encare que vos señalás ahora, libertonto, libertarado, lo que quieras, de la forma particular que ellos tienen también de expresar sus ideas. Pero de alguna manera, al final del día, lo que es la antítesis del libro es más que nada el dogmatismo, que puede ser de izquierda o que puede ser de derecha. Es el fanatismo, ¿no? Es esa discusión entre las peores versiones de lo que uno piensa, ¿no? Que en definitiva terminás yendo a ese lugar, donde en definitiva vos creas un hombre de paja para discutir con él, pero vos al mismo tiempo que haces eso también te convertís en un hombre de paja. Entonces me parece que incluso exento de esa distinción entre lo que puede ser el costado más a la derecha de este segmento de recta de un mundo sin Estado y lo que puede ser el otro costado, en definitiva la antítesis de lo que es la idea central es el dogmatismo, es ese fanatismo que nos impide justamente reconocer los aportes que pensadores que pueden pensar diametralmente distinto a nosotros han ido haciendo a la forma en que ha ido evolucionando la civilización y la historia del pensamiento y la historia de las ideas. Yo nunca voy a menospreciar a un tipo como Rothbard, porque Rothbard ha marcado la agenda durante muchas décadas después. Seguimos hablando de él, el presidente de Argentina. O sea, evidentemente las cosas que hizo, por más que yo me escandalicen a mí, ¿entendés? Lo mismo con Hayek, lo mismo con Friedman, o sea, nadie podría menospreciar, ¿sí?, a el aporte que han hecho a las ideas, a pesar de que yo no las comparta. Justamente la clave del libro es la clave en la que yo trato de aproximarme a las discusiones, que también es como un ejercicio que fui haciendo a partir de la docencia. Y es tratar de leer al otro o intercambiar con el otro en sus mejores luces, ¿sí? Yo voy a contrastar con la mejor versión de la otra persona, ¿sí? Ya sea un interlocutor, ya sea un libro, ya sea en la que escribió un tipo que murió hace mucho tiempo, y siempre voy a asumir que la persona con la que yo discuto es igual o más capaz que yo. Después, la verdad, será otra o confirmará eso. Pero lo tomo como una clave a la hora de aproximarme a la historia del pensamiento, a la forma de las ideas y a la forma que las personas hacen su cosmovisión. Siempre respetando que todos venimos de contextos distintos, que nuestras vivencias son distintas, que hemos leído cosas distintas, hemos tenido distintas aproximaciones, pero de alguna manera dejo esa clave de lectura. En su momento es leer al otro en sus mejores luces, porque como decía John Rawls, no podés entender una doctrina si no la entendés en sus mejores luces. Eso me parece que es justamente lo que pongo en el libro también es, si eso funciona a la hora de clave lectura, también tiene que funcionar en clave escritura. Entonces voy a escribir sobre todas las personas que piensan diametralmente distinto a mí. Y lo otro es el no pensar que vos estás por arriba o que sabes más o que sabes, o que sos más crack, sino asumir ese baño de humildad que es lo que te da la docencia, de alguna manera. La docencia en bien entendida. Siempre, ¿no?, va a haber alguien que va a saber más de vos del tema. Exacto, entonces yo siempre asumo que la persona con la que estoy tratando sabe lo mismo o sabe más que yo, que es igual o que es más inteligente. Después
si se confirma o no, pero es como yo me aproximo. Y en este caso es lo mismo, simplemente que es escritura en lugar de lectura. Pero me parece que ese intercambio es más enriquecedor porque aparte es más entretenido que leer a los que piensan igual que yo. Hagamos el ejercicio de el Germán más docente y ahora escritor de este libro, ¿no? Y hablemos un poco de los libertarios, qué piensan, etcétera. Para mí, postura más tibia y nefasta no hay. Todos tienen un punto, ¿no? O sea, la escuela colectivista, de izquierda, marxista, por el nombre que quieras, tiene un punto, que es, en una sociedad como la nuestra, actual, mirala, no el lente que te gustaría, sino la realidad. Hay clases, hay gente que por cómo nace, dónde nace, quiénes son los padres, tiene toda la vida resuelta, y gente que no, que la tiene que salir a pelear. Y gente que por más que la salga a pelear, ya su vida ya está condenada, porque nació en el lugar incorrecto. Exacto. O sea, para mí tiene un punto de que esa escuela de pensamiento tiene el punto de que existen clases y diferencias sociales, y tiene un punto de que las relaciones en el capitalismo tienen un factor de explotación. Te gustará, no te gustará, pero los hechos hay gente que vive solamente de los frutos de su trabajo, y a veces... Si logra vivir, si lo logra, o si ¿no? te queda marginado... Claro. Mira, mi punto es que ahí encontrás que acá hay algo, ¿no? ¿Cuál para vos es el punto de los libertarios o de esa escuela de pensamiento, ¿no? Porque yo a veces me lo planteo y pienso, como hicieron los anarquistas en su momento, ellos tienen un punto muy fuerte que es el Estado ejerce coerción sobre las personas. Cuando viene alguien a pedirte impuestos, cuando viene alguien a determinar en qué va a gastar la plata de tus impuestos, si la gasta en esto o si la gasta en lo otro, la tomamos como una decisión dada, como esto es natural, cuando en realidad no lo es. Es una cosa artificial que en un momento alguien pensó y dijo, bueno, creemos un sistema en el cual viene un Estado y a cada uno le va a cobrar cierta plata. El Leviatán. Por eso te decía, ¿no? En definitiva, el problema, como lo entiendo yo, que yo soy un precario en esto, ¿no? Yo solamente comparto indagaciones precarias y eso está aclarado, ¿no? No es que soy un erudito, ni mucho menos, pero cuando volvemos a ese problema del político, de la coacción, y tratar de determinar cuál es el radio que le podemos dar a las personas para que justamente sea un radio inviolable, sagrado, que tenga el ingreso vedado del Estado, de alguna manera, en definitiva, lo restringís al hecho de que si eso es ilimitado, ese radio de acción individual, de alguna manera termina en el caos social porque termina justamente en la libertad solamente de los leones, es decir, en la muerte de los corderos, es decir, una sociedad individualista por la cual vos tenés una suerte de darwinismo social que solamente van a sobrevivir los más aptos. Pero el tema también de los más aptos, ¿para qué? ¿Cómo definís los más aptos? Y ahí me parece que hay también un link a las conexiones de las cosas que son contingentes a nosotros. Y básicamente nuestra vida es una sucesión de contingencias. Y nuestra suerte y nuestro devenir es ajeno muchas veces a nuestra capacidad, a nuestro esfuerzo, a nuestra voluntad, a nuestro tesón, a un montón de cosas que son nuestras. ¿Por qué? Porque nací en Casaballe y no nací acá en Punta Carretas. ¿Sí? Porque de alguna manera tuve una familia que me nutrió, me amó, me dio cariño. ¿Sí? No viví en un ambiente de privaciones materiales, no sufrí angustias, no vi a mis padres justamente pasar penurias por alimentarme. ¿Sí? Nací con determinados talentos. ¿Sí? En esa lotería natural de los talentos, todos nacemos con algunos talentos más, otros talentos menos, pero eso también es una lotería en el sentido de que es una contingencia que no depende del mérito, del esfuerzo de las personas. Y de alguna manera, cuando vos empezás a reconocer todo lo que de nuestra vida es contingente, es decir, cosas que no dependen de nosotros, bueno, eso es lo que te abre y te hace decir, bueno, este tipo de sociedad donde el radio de acción individual es ilimitado, y en definitiva donde opera una suerte de darwinismo social, de alguna manera es injusto. Y ahí es donde entra la teoría de justicia. ¿Por qué es injusto? Porque la posición en la que terminamos entrando a la sociedad, detrás de ese velo de ignorancia que podemos comentar, es justamente una cosa que es una conjugación de cuestiones azarosas, cuestiones contingentes, que son moralmente contingentes, que no dependen de mí. ¿Sí? Si yo nazco ahora en un barrio en Montevideo, como tenés barrios de 46% de pobreza, soy ese niño de 5 niños uruguayos que nacen en un asentamiento, con toda mi trayectoria, en todas las variables que hacen a mi bienestar, ya condenadas, ¿sí? Decir que tengo que dar vuelta al partido, bueno, ahí es donde empieza a cambiar eso que decís, bueno, ¿qué rol le damos al Estado para que de alguna manera encuentre una forma de limitar ese radio de acción, bueno, sin justamente asfixiarnos en un entorno tan chiquito que no nos permita a nosotros realizarnos como personas distintas, que aspiran a cosas distintas, que somos distintas, que tenemos talentos distintos? Entonces, esa negociación, por dónde trazamos esa frontera, creo que es lo que le ha develado a todos estos filósofos durante tantos siglos, y es lo que nunca creo que vamos a llegar
a tratar de entender. Pero cuando vos decís el rol del Estado y esa figura del Estado como el avasallador de los derechos, o en términos de Milei, como el pederastra en el jardín de infantes que ya tiene los niños envalecinados, ¿no? Que ahí ya te das cuenta, incluso si alguien piensa en esos términos, ¿no? No solamente la analogía, o sea, ahí tenés dos cosas para analizar. El odio visceral por el Estado y la forma que uno usa las analogías, ¿no? ¿Qué tipo de cabeza piensa una analogía como esa? Olvídate. Se combinan dos cosas. Pero lo que yo te digo del Estado es, bueno, si uno asume y reconoce que en definitiva mi vida depende mucho y mi devenir y la capacidad que yo tengo de ejercer mis libertades, ¿sí? Viene dada, y yo ya empecé en la carrera antes que muchos. Una vez que yo reconozco eso, no puedo entender al Estado como esa herramienta, como ese enemigo íntimo, ¿sí? Como ese instrumento avasallador que me pone una pistola en la cabeza y recaudo impuestos. ¿Por qué? Porque de alguna manera la justicia deberíamos de mirar a la sociedad desde el punto de vista de los más desaventajados, porque la norma es justamente que esas desventajas ya vengan de base. Básicamente todos partimos en escalones distintos de la escalera social, o esa publicidad que hace un tiempo se usó mucho como analogía. Están todos parados en la línea, en la cancha, ¿te acordás? Sí, dice, bueno, claro. De un paso, ¿quiénes fueron a la escuela? De un paso, quienes nunca pasaron hambre. De un paso, quienes sus padres le leían cuentos cuando se iban a acostar. Y al final del día, vos tenías que, después de muchas preguntas de esas, había gente que ya estaba en el otro lado de la cancha, en el otro arco, y había gente que no había salido de la línea. Y todas esas son contingencias de la vida. Yo no elijo dónde nacer, y ahí está el primer accidente contingente. Y lo que dice John Rawls, que para mí es el liberalismo que más me gusta, el liberalismo igualitarista de alguna manera, que es el que corta todas las discusiones económicas, sociales, legislativas de las últimas décadas, es justamente el reconocer que las desigualdades pueden existir, porque todos somos distintos, pero hacer que si existen las desigualdades operen siempre en favor de los más desaventajados, porque antes de nacer justamente no sabemos en qué posición vamos a terminar en la vida, pero sí sabemos que nuestra vida es una conjunción de hechos azarosos y hechos contingentes, y esos hechos contingentes van siendo cada vez menos contingentes en ausencia de esa intervención. ¿Por qué? Porque yo ya fui afortunado, ¿sí? Porque yo nací en una familia que no tuvo privaciones materiales, me pude educar, mis padres me dieron el cariño que me dieron, ¿sí? Tuve un contexto que siempre me nutrió, siempre me estimuló, pude ir a la facultad. Esa parte la entiendo, pero... Si entonces, ya sé que mis hijos van a ser todavía más arriba, porque van a capitalizar las ventajas que yo capitalicé y más. Y eso va generando justamente una sucesión intergeneracional donde vos vas traspasando la condena y vas traspasando la fortuna. Y ahora haceme lo opuesto. ¿Cuál te parece a vos que es una idea de los pensadores liberales, libertarios, que digas, aún alguien de izquierda recalcitrante, aún el más zurdo, empobrecedor, colectivista, puede decir, ojo que acá hay una idea interesante, acá hay un punto? Y bueno, sí, para mí la confianza en la persona también, ¿no? En el hecho de que, bueno, a veces yo sé más que un burócrata de lo que tengo que hacer. Entonces, a veces también en ese sentimiento de, bueno, vos teneme respeto, porque yo no soy un medio para un fin tuyo, yo soy un fin en sí mismo. Entonces no me utiliza a mí como un medio. A ver cómo vos es un poco lo ahondás un poco en el libro, ¿no? Pero hablame de esa idea. Esa es la idea kantiana de alguna manera de que en realidad somos fines y no medios para justamente los fines de un planificador benevolente, ¿no? Que en su cabeza tiene una utopía, por más bella que sea, por más noble que sea, por más armónicamente que recoja todas esas cosas que entendemos como nobles, en definitiva, yo no quiero ser un medio para un fin de alguien que es ajeno a mí, por más que sea ese planificador benevolente, ¿no? Entonces, de alguna manera también, el respeto por lo que yo soy y por mis capacidades, ¿sí? Y en el sentido que vos no me impongas lo que yo necesito, ¿sí? Que no me digas lo que yo necesito. Y eso está bueno porque Berlín también tiene la noción de que todos nosotros estamos desgarrados por una suerte de dos yoes. Hay un yo que es el yo superior, que de alguna manera es el yo lógico, es el yo que tiene el control y es el yo que actúa racionalmente, ¿sí? Que no es impulsivo. Pero también todos tenemos otro yo que es mucho más impulsivo, que en cualquier ráfaga impulsiva pierde un poco la... ¿sí? Entonces, una cosa es decir que de alguna manera yo asumo que vos hoy por hoy estás dominado y todas las decisiones que vos tomás no sos tu yo superior, tu yo lógico, tu yo no, es tu yo inferior, es tu yo irracional, es tu yo impulsivo. Entonces yo sé lo que vos querés, ¿sí? Si vos fueras el yo que no sos. ¿Entendés lo que te digo? Sí, que si tu yo superior lógico tuviera el control, bueno, yo ahí no me metería contigo. Pero yo empiezo a
diluir esa línea y digo, a Jorge está poseído por su yo inferior, es un, no sé, es un drogadicto de alguna manera, o es un tipo que no puede contener sus pasiones más íntimas y de alguna manera hace cualquiera. Yo te dejaría, ¿sí? Entonces, yo como... sé Sí, dale. lo que tu yo superior quisiera si estuviera al mando. Entonces, como yo sé, vos déjame a mí, porque yo te voy a liberar de tu yo inferior. Entonces, en esa noción creo que es donde está el concepto de que somos fines y medios. Porque en esa idea yo no puedo entender. No sé, yo estoy asumiendo que vos estás en control de tu yo inferior. Y yo vengo a liberarte. Entonces, en esa noción de fines y medios, creo que también ahí hay un punto que vos, si quisieras reconocer, de lo que podría ser el pensamiento más liberal. Yo te dejaría elegir qué comida te gusta y qué te vas a poner en la heladera. Pero Jorge, yo te conozco, vos vas a siempre comer comida chatarra. Entonces te tengo que Claro. poner más cara la comida chatarra y más barata la comida sana para que vos tomes la decisión Porque correcta. sos presa de tu mal yo, de tu yo impulsivo, entonces te das un atracón que va en detrimento de tu salud. Entonces, como yo sé que sos malo para vos, yo vengo a liberarte de tu yo inferior. Entonces, de alguna manera, cuando eso se lleva a un extremo, es donde vos tenés utopías de derecha y de izquierda que han hecho lo que han hecho en detrimento de lo que es el avance y lo que son los valores y lo que es justamente una vida más en armonía, ¿no? En defensa de esas utopías. ¿Cómo ves vos el argumento clásico discutiendo con... Y eso eso no estamos hablando porque en general Milei ha llevado la conversión del liberalismo a la economía. Sí, claro, Pero, podríamos ir a la parte más política. vos no podés ser un conservador reaccionario que odia pagar impuestos, que no es lo mismo que ser un liberal, porque sos un liberal, yo entiendo el liberalismo en el respeto amplio de todas las cosas, tanto sexuales, de género, cómo hablas. ¿Por qué me tiene que importar cómo hablas? Si hablas con la E, con la X, ¿no? ¿Por qué me tiene que importar con quién te puedes casar o no? ¿Por qué me tiene que importar cómo te morís? Si vos te querés morir, de alguna manera. Bueno, ¿no? tenés el caso de Incluso Ayn también, Rand, cómo te que era pro aproximas a las aborto, drogas. ¿no? Tenés el caso de Ayn Rand, por ejemplo, pensadora libertaria, Que ella odiaba a los libertarios, decía hippies Sí. de derecha. Y bueno, porque, por ejemplo, ella defendía el derecho del aborto porque entendía, bueno, yo soy dueño de mi cuerpo, ¿por qué me van a venir a imponer en el otro extremo? Tenés un Milei que entiende que eso es un asesinato, que no... Exacto, entonces creo que ahí se te abre toda otra capa de discusión cuando te aproximás a estos temas por Milei, porque ahí estarías hablando del liberalismo económico. Pero ya sabemos que tenemos muchas muestras de que no es liberal en otros sentidos. Y yo creo que si entendés el liberalismo, debería entender y ser tolerante con todas las manifestaciones individuales de cosas. Es decir, cómo vivimos, qué nos gusta, en qué dedicamos nuestro tiempo, a quién amamos, a con quién nos acostamos. El que te dice liberal qué en nos lo metemos en el económico, cuerpo. conservador en lo social. Y bueno, al final del día tenés eso, ¿no? Entonces me parece que también hay una deformación, pero esa es otra capa de discusión. Pero también el ejemplo de Ayn Rand que vos das es justamente ilustrativo de esto, y los mismos ejemplos que vos das de Milei también son ilustrativos de que acá se trata más de un darwinismo económico que una suerte de liberalismo en el sentido de respetar el proyecto del prójimo. Pará, ¿no? y no hay un punto también, te lleva a al clásico debate libertario, ¿no? Debaten un colectivista y un libertario, y en un momento el libertario va a decir lo que todos esperamos que lo dijo, bueno, le dice el libertario al colectivista, todos los proyectos socialistas, comunistas del mundo devinieron en una dictadura que asesinó millones de personas. El camino de servidumbre. El camino de la servidumbre. En Berlín, cuando se dividió en dos, la gente escapaba de un lado para el otro y no al revés. O sea, se iban del lado comunista al Exacto. lado liberal. ¿Por qué? Bueno, porque por lo general fallan. Cuba, Venezuela, la Unión Soviética. ¿Vos no encontrás que ahí tienen un punto en el sentido de que todas esas utopías de izquierda siempre terminan mal? No en el nivel, pero para mí cualquier utopía, de alguna manera que surge de esa forma de que un planificador entiende que debería organizarse la sociedad, ya sea una sociedad sin Estado o ya sea una sociedad con un Estado gran hermano, de alguna manera creo que conducen justamente a algo problemático porque de alguna manera anulan lo que somos un intermedio entre esa persona que de alguna manera vela por, de alguna manera, encontrar una forma de armonizar las cargas y las ventajas de cooperar en sociedad, que es lo que es, ¿sí? Pero también lo que vos me decías, bueno, ¿qué punto le atenderías a los liberales o libertarios? Y yo te decía, bueno, esto de los fines y los medios. Y es el hecho de que muchas veces vos hoy ves, ¿no? Y decís, bueno, yo me siento representado por esto, hacia acá van mis impuestos, y eso a veces te genera como esta persona está más capacitada que yo para tomar las decisiones en torno a mis recursos, o para decirme cuánto tengo que comer, qué tengo que comer, cómo tengo que morirme, qué drogas son buenas, qué drogas no son buenas. Entonces, creo que esa tensión latente siempre está. El tema que vos lo que estás poniendo es un ejemplo donde te vas a los dos extremos, de derecha e izquierda, bajo una suerte de organización utópica que alguien pueda tener, como si nos pensara a nosotros como un tablero de ajedrez que puede movernos como fichas. Eso es un poco, me parece que por los dos lados
Y las dos cosas, la defensa de la libertad positiva y la libertad negativa, porque habíamos dicho, bueno, Milei exalta justamente la libertad negativa, que es la libertad de la interferencia ajena, la libertad de que venga el Estado y me diga que tengo que usar casco. ¿Qué le importa al Estado si yo uso casco o no? O que me tengo que poner el cinturón, o que no puedo andar a determinada velocidad por las rutas, ¿sí? O que tengo que pagar impuestos, ¿sí? O que tengo que ahorrar para mi jubilación. Esa es la libertad de la coacción, es decir, la libertad haciendo énfasis en lo que no sea distintos. Y está bien. Y después tenés la libertad positiva, que es la libertad para poder tener un mínimo de injerencia sobre mi destino, para poder tener un mínimo de condiciones materiales para gozar de la libertad, porque la libertad sin condiciones materiales para gozarla es una burla. ¿De qué le sirve la libertad de prensa a un analfabeto? De absolutamente de nada. Y el otro día hay una frase de Venegas Lynch, el diputado, que plasma muy bien estas dos ideas en tensión de la libertad negativa que exalta Milei y la libertad positiva entendida justamente en el énfasis que hacemos en cuanto más iguales somos, cuanto más igualitaria la sociedad, de alguna manera, es la libertad para realizar nuestro propio plan de vida. Cuando dice, la libertad también es poder mandar a tu hijo al taller y no a la escuela. Ahí está hablando de la libertad negativa de él, de poder mandar a la persona, a su hijo, al taller. Pero lo que está omitiendo y lo que está atentando es contra la libertad positiva del niño. Porque ese niño, si no va a la escuela, no va a contar con las herramientas para progresar en un mundo crecientemente complejo como el que estamos viviendo y por ende no va a tener la misma cantidad de puertas abiertas cuando crezca y por ende va a estar condenado a seguramente reproducir esa noción más intergeneracional de pobreza y de marginalidad. Entonces vos ahí tenés, esa frase es espectacular porque ahí se tensionan las dos libertades. Él está pensando en la libertad negativa, sacame el Estado de encima y no me digas que el Estado me tiene que decir yo tengo que mandar a mi hijo a la escuela o al taller. Está bien, esa es la libertad que exaltan. Pero pensás en la libertad positiva y tenés que pensar en el niño. Si el niño no va a la escuela no va a contar con las herramientas para justamente poder tener más oportunidades en este mundo crecientemente complejo. Entonces, ¿cómo armonizás la libertad negativa con la libertad positiva? ¿Sí? Es, creo, también lo que hace a ese problema, ¿no? Entonces me parece que la exaltación de un concepto como la libertad, en ese sentido, también pierde sentido, porque la libertad dice tanto que no dice nada, ¿no? Hay 200 acepciones distintas, 300 acepciones del concepto. Al final del día, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad? Y me parece esa frase del diputado de la Libertad Avanza, de Venegas Lynch, encuadra bien esta discusión que estamos teniendo en esa utopía o distopía, dependiendo de quién nos escuche, del mundo sin Estado. ¿Cuál es la libertad que prevalece? Es la libertad negativa, es la libertad de la interferencia, es la libertad de los lobos, ¿sí? Y no es la libertad positiva, no es la libertad que justamente entiende que el niño, para tener un mínimo de chances de escapar a sus situaciones contingentes que hoy hablábamos, necesita herramientas, y la educación es una herramienta. Entonces, para liberarlo en ese sentido, tenés que retrasarle un poco de esa libertad negativa a la persona y tenés que hacer que el niño se eduque. Entonces ahí tenés la tensión latente entre esas dos libertades y creo que en definitiva, volviendo al tema de que no hay una solución, de alguna manera lo que hay que encontrar es formas más armónicas de conjugar esas dos cosas. Pero en esa frase me parece que sintetiza bastante la forma de ver más individualista del mundo y de tener la libertad desde la coacción, de ese estado avasallador, de ese estado delincuente, de ese estado pederastra, ¿sí? Y ahí justamente estás pensando que el niño necesita herramienta para este mundo y vos se la estás coartando, porque estás coartando la posibilidad de que pueda ejercer las libertades, porque si vos estás marginado en la calle, no tenés ninguna libertad. Por más que yo no te venga a cobrar impuestos, o no te venga a decir, che, en la ruta no puedes andar a más de 100 kilómetros. Y no, ¿qué ruta? Si yo no puedo comer en el día a día, ¿qué me voy a comprar un auto? ¿Qué me importa a mí la libertad de andar a 100 kilómetros por hora en la ruta? O ponerme casco. Me chupa un huevo esa libertad, porque yo soy un marginal y no tengo para comer. Entonces, ¿de qué libertad me estás hablando? ¿Cuál es la libertad? Berti Venegas Lynch, ahora que tiraste el ejemplo de los niños, de por qué el Estado me obliga a mandar a mis hijos a la escuela. En el libro, que es una historia personal... Que aparte, una cosa, en el libro nada de esto está enfocado hacia las respuestas. Al contrario, son las contradicciones y son las preguntas que uno tiene cuando se aproxima a estos temas. Eso también es el código del libro. Es compartir reflexiones asumiendo que la verdad nadie la tiene revelada porque no existe la verdad que solucione tecnológicamente estos temas. Hay una pregunta que vos te haces recurrentemente en el libro. Vamos a entrar en un tema más personal acá. Vos sos profesor de economía, ¿no? Y en el libro constantemente decís, yo me pregunto día a día si vale la pena traer un hijo por la ecuación económica de lo caro que es tener un hijo, pero por la ecuación de quiero traer a alguien a este mundo en la situación en la que está, ¿no? Tiene algunas cosas vinculadas también y a otra pata también, que la parte más individualista de decir, bueno, hay
un sentido más de luto, en el sentido de que mis libertades burguesas de adolescente tardío, si quiere poderme quedarme jugando el al Play, se anularían completamente. Entonces creo que es una combinación de esas cosas que son mis tribulaciones actuales, porque ese es un libro, por eso te decía, es un ejercicio terapéutico sobre el que le voy echando cosas más conceptuales, pero también lo aproveché porque justamente hoy estoy atravesado por un montón de otras cosas que no son intelectuales, que son personales y que hacen justamente a la posibilidad de traer a otro individuo a este mundo, que vos tenés un horizonte de colapso ambiental, en ausencia de medidas, tenés un mundo que se está fragmentando en dos bloques rivales, confrontativos, tenés una revolución tecnológica que es inherentemente distinta y que vamos a empezar a ver con claridad cuál es el impacto que tiene la nueva tecnología, las redes sociales, en todo lo que es la política, las campañas. O sea, hay un montón de cosas que están sucediendo en el mundo, toda la cantidad de conflictos, el descreimiento por la democracia, la crisis de representatividad, la crisis de desesperanza. Hay un montón de cosas que cambian o que uno tiene que verlas con otros ojos a la hora de pensar esas cosas. ¿Por qué? Porque pensar esas cosas te hace que tu horizonte de planificación no sea el mismo que antes. No necesariamente es la idea esa de no voy a traer a un hijo a este mundo de mierda. Es, si estoy pensando hacer eso, me estoy empezando a preocupar por cosas que pueden pasar en un horizonte de más largo plazo del que me preocupaba cuando no tenía esto en mi radar. Pero ¿no pasa que la gente siempre tuvo hijos en momentos? O sea, totalmente. Nacían niños y aparte no es que en todo la Segunda Guerra Mundial. Tal cual, ¿no? Aparte, y cada persona es súper... Acá no tenés que irte a la dictadura, acá, o sea, nacen situaciones. Y acá hoy mismo están naciendo niños en situación... Gente que sabe que no va a poder bancar económicamente a sus hijos, pero los tiene igual y les intenta dar la mejor vida posible. Totalmente, por eso lo único que te digo es que lo que cambia es, no es esa idea de decir, bueno, tal, el mundo es una mierda, no voy a traer a nadie más porque le daría un daño. Eso sería incluso hasta egoísta, porque vos estás decidiendo por él, y aparte por verdad, porque el mundo en definitiva progresa. Lo que yo también digo, que es una deformación profesional, es que, viste que los economistas pensamos en ciclos y en tendencias. Es decir, vos tenés una tendencia y un ciclo que de alguna manera es como una viborita que se va por abajo y por arriba de esa tendencia. Yo creo que cuando vos mirás la tendencia de la humanidad, y bueno, estamos mucho mejor. Y como economista, pero cuando mirás... ¿es negocio tener un hijo? Ah, bueno, no. Para mí, creo que cuando me aproximo a esa idea, digo, para mí el número ideal sería 2, en el sentido de que 1, es como porque bueno, te tira eso. El segundo, para mí, es más pensado desde mi experiencia como hermano que de mi experiencia como potencial padre. Y 3 ya me parece algo irracional. Entonces ahora siempre que tengo ese tema en la cabeza, hablo con todo el mundo y le pregunto, y la gente me dice 3, 4, y le pregunto, ¿cómo? Entonces me parece que pero es lo que decís vos. Pero está carísimo tener un hijo. O sea, yo lo pienso en términos fríamente económicos, ¿no? O sea, vos querés perder todo ese ingreso en el que podías gastar en viajes, mejores cosas para vos, yo qué sé, tener un auto, una mejor casa, etcétera, lo querés gastar en traer a otra persona que tampoco sabés si le vas a dar una estabilidad económica, porque el día de mañana te quedás sin laburo y se pudrió todo. Bueno, eso es... A veces me pregunto, y al mismo tiempo que te digo eso, digo, necesitamos una tasa de reemplazo firme. Sería un acto de patriotismo, aumentar esa tasa de reemplazo, y también, partiendo de un diagnóstico más pesimista, el optimismo, de alguna manera, creo que está plasmado en las inquietudes que traen las nuevas generaciones, que me parece también hay una asociación entre lo que la política está respondiendo y las generaciones con lo que viene la gente más joven. En la parte ambiental es clara, pero también en ese mundo de dudas, en ese mundo que no nos cierra, o por lo menos a mí no me cierra, por más que tengo las herramientas de mi formación, pero viste la nota el otro día de búsqueda. La mitad de los trabajadores ganan menos de 35.000 pesos. O el dato de Cuesta Duarte, el 33% de trabajadores tienen salario sumergido, es decir, menos de 25.000 pesos. Entonces, no necesariamente tenés que ir a los viajes, a renunciar a esa cosa. Vos decís, ¿cómo vive una persona que gana esa cantidad de plata en un país caro como Uruguay con 3 hijos? O sea, de alguna manera creo que la ecuación económica, sí, obviamente, debe estar re jodida. No conozco, no he hecho el estudio, no he visto ningún estudio que diga cuánto es el costo adicional por hijo, ni mucho menos. No me aproximo de ese lugar a la cuestión, pero sí veo que en todo mi entorno, todos mis amigos que tienen hijos, y eso empieza a ser natural cuando empieza el jardín, la cuota de jardín, después lo que puede ser eventualmente el colegio, que también cuando hablas de colegio, y ahí ya empezás a ver también la importancia de abordar los temas de desigualdad. Porque de alguna manera la forma en que nosotros entendemos que se forma la desigualdad, ¿sí? Nuestras creencias en torno a la suerte que tienen las personas justamente es lo que determina nuestras posturas y nuestra apertura o nuestro rechazo a políticas redistributivas. Entonces ahora, como yo te decía privado, tuve como una suerte de lapsus, porque de alguna manera
lo que decía, por ejemplo, Matías Bruno el otro día, es que la gente de clase media, eso, vas alejando a sus hijos y se va alejando de los servicios públicos, y eso naturalmente te aleja de un montón de realidades, y eso naturalmente va alimentando esa creencia y ese rechazo a políticas redistributivas. Entonces, de alguna manera, cuando vos ves, ahora que me dijimos colegio, ¿no? Y bueno, sí, en este mundo crecientemente complejo, ¿vos qué quisieras? ¿Que tu hijo sea cuasi bilingüe? O sea, decir que arranque hablando inglés y teniendo clases en español y en inglés desde que tiene 4 años. Y bueno, si tuviera que elegir, querría que fuera cuasi bilingüe. Mi realidad es que irá, si existe ese hijo o hija hipotética, será un niño del sistema público, Germán. No, por eso te digo. Tendrá por Pero aparte, no es hacia la tendencia en la que vamos. Claro, entonces, no es. eso también determina la forma en que nos aproximamos a las políticas de redistribución. Y la creencia de por qué una persona termina en una situación y en la del otra cambia también. Entonces, si yo veo los casos de éxito y digo, esta persona, sí, por más que nació en este contexto, de alguna manera hizo todo, su mérito, todo, y llegó a ser lo que es, ¿no? Ahora tiene plata, pueden mandar a los hijos al colegio, todo. Pero ahí tenés que de vuelta ver, bueno, cómo, si eso es la excepción o es la regla. Entonces, si eso es la excepción o la regla, no esas personas que logran, por más que hayan salido de la raya de atrás de la cancha que estábamos hablando, del último escalón de la escala social, bueno, no puedes asumir que eso es la regla y no la excepción. Y simplemente esta digresión por el tema de que en lugar de decir escuela, dije colegio, pero también son las problemáticas. Y ahí te cambia el gasto, ¿entendés? Sí, claro. Porque el gasto para pagar 3 o 2 cambia todo, jardines, cambia todo. colegios, te cambia absolutamente todo. Pero entonces, ¿por qué hablamos de colegios y jardines y no de escuela? Entonces ahí ya tenés también una forma en cómo ha ido, de alguna manera, decantando la sociedad y el estado de situación, y cómo eso después va permeando intergeneracionalmente, porque nos cambia la forma en que percibimos el rol del Estado, el rol de las políticas distributivas, ¿no? Si entendemos que el devenir de las personas depende de lo que hacen las personas, obviamente va a tener una postura mucho más de rechazo hacia las políticas distributivas. Si yo logro asimilar y entender que en definitiva nuestra vida es una sucesión de acontecimientos fortuitos, muchos de los cuales no son mérito nuestro, bueno, yo voy a tener otra forma de entender. Y eso lo ves ahora que estamos hablando del colegio público, la escuela, una discusión, pero estamos en eso, ¿no? Todo tiene que ver con todo, Germán. Exacto. Entonces, y para vos es que me dispara para 1000 lados la conversación, ¿no? Pero vos hablás un poco de la desigualdad, ¿no? y yo te digo otra cosa nomás para cerrar el tema Dale, sí, de mi forma de ser más tremendista que vos conocés, ¿no? Yo siempre habito en el peor escenario de todos, siempre digo pensando que todo lo peor. Entonces traer un hijo al mundo, y supongo que por lo que veo, por más que de afuera parezca un acto irracional, porque yo veo a todos mis amigos, los padres, yo cuando me voy de la casa me voy puesto, pero los gurises quedaron ahí durmiendo al pibe, ¿entendés? Entonces digo, qué irracional. De alguna manera todo esto, ¿no? Pero... El yo inferior, Germán. El yo inferior. Sí, yo vivo dominado por mi yo inferior, eso es así. Entonces lo que te digo es, en esa, que por eso personal, pues, digo, lo traigo personal porque vos lo trajiste personal en temas de cómo se mete la potencial paternidad en el libro, ¿no? En ese escenario tremendista, creo que no debe haber cosa peor, a pesar de que no sé lo que es, porque yo solamente veo el costado irracional del asunto, pero yo veo que, a pesar de todo lo irracional que es, a las personas que han tenido hijos a mi alrededor, en particular mi hermano, yo ahora soy tío de 2, los veo más felices. O sea que algo hay que nosotros no podemos percibir. Algo se abre, supongo, hay un espectro de emociones, sentimientos que a nosotros no es ajeno por estar en situación. Y supongo que el amor que te debe generar es tremendo para una persona que es tremendista y que siempre está pensando en lo peor escenario. ¿Cómo viviría con los pelos de punta cada vez que se va de mi casa? ¿Entendés? Todas las cosas que le pueden pasar en la panza, todas las cosas que pueden pasar durante el embarazo, todas las cosas que pueden pasar durante la infancia, todas las cosas que pueden pasar en la adolescencia. Al final me imagino una vida en estado de alerta, en estado de nervios, ¿viste? Pensando que lo peor va a suceder, que definitivamente es lo que termina en la terapia. Por eso también el libro termina en eso, porque es mi proceso, es tal cual. Por eso, no sé, puede tener esa parte de autoficción. Pero también hace a la forma en que yo me aproximo a ese tema, en mi forma de ser, que vos ya la conocés, porque yo siempre estoy pensando en ese peor escenario. Entonces, me imagino que ese evento no sé si podría, porque a veces lo pienso con las mascotas y ya entonces digo, un hijo. Entonces, creo que son todos esos elementos. Siempre hay que pensar en lo peor, cosa de que si no ocurre te sentís vigorizado. Si pensás en lo mejor, después la vida... Bueno, después de la vida, al final del día, la felicidad es un tema de gestión de expectativas, pero naturalmente no puedes vivir en el peor escenario. O debería empezar a aprender del error y decir, bueno, si siempre estoy asumiendo que vivo en el peor escenario y el peor escenario no se realiza, capaz que puedo aprender del error y que mi versión futura no siga pensando en el peor escenario. Pero eso es un acto racional, es algo que no puedo contener. Entonces creo que toda esa combinación hace a que el tema se haya colado por todas esas vertientes, que no son únicamente la de el discurso más reduccionista de no voy a traer este mundo de mierda. Obvio. Vamos a Uruguay. Vos ahora tirabas algo que está bueno conversarlo, que es, tenés por un lado un estudio que te dice que la mitad de los trabajadores ganan 35.000 pesos o menos. Después tenés otro que te dice que un tercio son 20.000 pesistas o menos, o sea, ganan 20.000 o menos.
O sea, y Uruguay es un país caro. O sea, realmente estamos en el horno. La gente me parece que no se da cuenta de eso. Yo creo que lo que la gente se da cuenta, yo creo que nosotros cada vez, en esa sociedad que se va fragmentando en el sentido que vos ya tenés un núcleo de marginalidad que quedó por afuera. Que quedó por afuera incluso los vaivenes del ciclo económico. Y eso hace que de alguna manera, si vos estás como de este lado, que todavía no entró en esa, y más en esta dinámica, vos te vas metiendo en burbujitas cada vez más chiquitas. Entonces creo que lo que nos pasa a veces es que estamos en burbujas tan chiquitas que nos cuesta ver eso que vos estás señalando. Pero me parece que a veces tenemos eso, ¿no? Cada vez nos vamos encerrando a medida que esa sociedad de alguna manera va dejando a mucha gente por el camino, ¿no? Después podemos retomar eso que es la idea de la paradoja del desarrollo, que ustedes lo llevaron al Nando Sponda a hablar de eso, ¿no? Pero de alguna manera yo siento que cada vez estoy en burbujas más pequeñas. Entonces cada vez me cuesta más advertir cuál es la realidad por fuera de esas burbujas. Es increíble que solo haya un candidato, en este caso Laura Raffo, que su bandera sea, bueno, hagamos que el costo de vida baje y que termine siendo más razonable económicamente vivir en Uruguay. Sí, no sé cómo hacer el copyright con Tata, ¿no? Y bueno, también, sí. O sea, pero es increíble que no haya mucha gente en el sistema político que tenga como primera preocupación, che, a la gente no le da el sueldo para las cosas básicas. Sí, porque ahí tenés dos formas, ¿no? Aumentar los sueldos o reducir el costo de vida. Entonces, de alguna manera en eso estamos. Pero claro, es un país caro, que no es lo mismo que hablar de inflación. Estamos hablando del nivel. Y se puede. Hablame más el Germán el economista, ¿no? ¿Pensás que hay una receta en la que se pueda, en el corto plazo, hacer algo para que o la gente gane más o que baje el costo de vida? Y bueno, yo creo que para que la gente gane más, vos tenés distintos mecanismos. En particular tenemos justamente instituciones asociadas a eso, ¿no? En particular vos podrías haber mitigado el tema de los ingresos justamente dándole más bomba a lo que es el salario mínimo, de alguna manera como directriz del resto de los salarios. Entonces vos ahí podrías haber actuado en el marco de los consejos de salarios justamente para aumentar el salario mínimo. ¿Por qué? Porque después es como el piso que vos le pones al resto. Entonces vos ahí tenés toda una discusión vinculada a la pobreza salarial y tenemos las instituciones justamente funcionando para eso, que seguramente tengan que tener una revisión porque el mundo es muy distinto, entonces las cosas que funcionaban antes no necesariamente funcionan ahora y seguramente haya que dar discusiones en torno a cómo modernizamos las relaciones laborales, cómo metemos la productividad, ese concepto que también puede ser generar bastante más escozor en algunos grupos de población y todo eso, pero de alguna manera vos tenés ese instrumento que funciona, ¿sí? Y que tenemos los antecedentes para decir esto ha funcionado, ha hecho que los salarios aumenten y en particular la herramienta que vos tendrías es justamente darle más. Es decir, hacer que los salarios más bajos crezcan más que los salarios medios y de arriba. ¿No pasa ahí algo que cuando suben los salarios, toda la gente que vive básicamente del comercio dice, entonces ahora no, porque al final subo los esa es la precios complejidad del mundo, porque claro, vos definitivamente tenés más poder adquisitivo, eso es más demanda y la demanda genera también presiones inflacionarias. Entonces, de alguna manera, vos tenés todo el tiempo esas dos combinaciones, pero vos ahí tenés una de las formas, entiendo yo, de atacar ese problema de que los salarios son muy bajos en Uruguay para el costo de vida. Y después, para el costo de vida, asumo que el Uruguay está sobrediagnosticado. De hecho, el Banco Central, lo hablamos en la columna de Fácil Desviarse, llamó a una licitación para 2 trabajos que analicen de alguna manera por qué Uruguay es caro, o sea que de alguna manera eso se suma a otro acervo de estudios y documentos que hacen que Uruguay esté sobrediagnosticado, pero de alguna manera que cuando vas a la implementación de esas reformas más microeconómicas, es decir, ver las regulaciones, ver en qué sectores vos tenés agentes que pueden estar obteniendo rentas extraordinarias porque justamente se benefician de la legislación, ¿sí? Entonces, barreras de entrada, o sea, un montón de cosas que hacen en la parte más regulatoria del asunto, que supone tocar muchos intereses. Entonces vos podés tener el sobrediagnóstico de qué hacer para abaratar. Es decir, por ejemplo, ahí tenés toda la contribución del Seba Fleitas, que no se cansa de poner estos temas sobre la mesa, es decir, defensa de la competencia, regulación, un montón de cosas que hacen a reformas microeconómicas, que tienen menos prensa que las macroeconómicas, que hacen al por qué las cosas son más caras en Uruguay. Vos mencionaste un economista para que la gente sepa, ¿no? Lo podés buscar, Seba Fleitas, muy bueno en lo que él hace. Una de sus banderas es... Tal cual. Si vos tenés un país donde no se promueve tanto la competencia y lo que tenés es un sistema en el cual vos tenés muchos beneficios para unos pocos que no están compitiendo mucho, tampoco ellos tienen ningún incentivo para decir, voy a bajar mis precios y hacer que mis productos sean más accesibles.
Y ahí me hizo acordar ahora esto que me preguntabas vos, de cómo es la dinámica. Bueno, vos aumentás los ingresos, naturalmente la gente más rica tiene más poder adquisitivo y eso puede presionar, pero de alguna manera eso, en lugar de verlo como presionar, hay una muy buena columna del año pasado del economista Carlos Grau, que a mí me encanta cómo escribe, porque también es un tipo que le da como una vuelta a todo, y que justamente habla de eso como un beneficio. En definitiva, al final del día, atentar contra los salarios de alguna manera es negativo, porque justamente atentás contra la demanda. Vos vivís, en realidad ibas a vivir más próspero de una población más próspera que tenga mayor poder de compra. Entonces, de alguna manera, cómo son los salarios, cómo los percibís en términos de costos o en términos de ese potencial beneficio, también hace esta discusión. Al que le interese lo busca y lo va a encontrar seguro, pero me vino esa idea de lo que por el link que vos hiciste. Yo creo que tenés esas dos medidas. El tema que este tipo de medidas, de alguna manera, también tienen un costo porque tocas intereses. Y los intereses, que también son los temas de Seba Fleitas, y el lobby, de alguna manera, es pesado, ¿no? Entonces, a veces cuando volvemos circularmente a donde estábamos hoy en la otra discusión, bueno, ¿cuáles son los argumentos para defender un mundo más liberal? Y bueno, que muchas veces la política está cooptada por lobbies, por grupos de interés que tienen mucha presión. Estados Unidos hoy es un caso claro en la crisis de opioides. Estados Unidos es el único país del mundo avanzado que tiene una caída de su esperanza de vida. Es el único país del mundo que tiene lo que llama muertes por desesperación, cirrosis, depresión y suicidio. Y de alguna manera, ¿cómo se generó? Ahora están saliendo muchas documentales, muchas series de Netflix, muchas películas sobre lo que fueron los excesos regulatorios, la falta de regulación en la industria farmacéutica, los incentivos, cómo estaban dispuestos, cómo entra la crisis de opiáceos. Entonces, de alguna manera, volviendo a esa pregunta cuando me decías hoy, muchas veces también hay un descreimiento sobre la política y un creimiento más en lo que es uno, como persona, por fuera de eso, porque ese aparato está cooptado por intereses particulares que justamente velan y están todo el tiempo accionando e invirtiendo para que las reglas se jueguen a su favor. Entonces eso también genera una suspicacia que hace que vos tengas un descreimiento sobre el Estado. No es sobre el Estado, sino es sobre la captación del Estado. Básicamente Smith ataca a eso, a todos los que utilizaban las influencias y la legislación para generar sus propios monopolios y beneficiarse de ellos en detrimento de lo que es el bienestar colectivo. Él hablaba de aquellos que tenían el monopolio con el comercio, con las colonias en aquel momento. Entonces, lo que es justamente, a veces también te genera esa sensación de, bueno, pero el Estado, y en Argentina eso es patente, a veces el Estado está cooptado por el poder del lobby, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Cómo era la frase? ¿Una fábrica de chicles va a pedir una fábrica de chicles? Y bueno, ¿qué es eso? ¿Y qué idea me das a mí entonces como ciudadano, ¿no? Eso también, creo que también tenés ese argumento para las personas que empiezan a entender que capaz que el Estado no es la herramienta para... Te entiendo. ¿Y qué pasa? Porque estamos hablando un poco de... A mí me llamaba la atención que poca gente está como con la bandera de la economía uruguaya y el hecho de que la gente no le da el sueldo para las cosas, ¿no? Tenés una excepción que mencioné, que es Laura Raffo, ¿no? Que te gustará o no lo que ella propone, pero agarró el tema, ¿no? ¿Y cómo ves el panorama de los economistas que están ahí en carrera en esta campaña, ¿no? Porque pienso que ¿no te da la sensación de que son bastante parecidos? O sea, que no hay un revulsivo que vos digas, este piensa totalmente opuesto a los demás. Pensá, ¿no? Arbeleche, Vergara, Astori falleció, pero ponelo en ese espectro también si querés, ¿no? Gabriel Odone. Son gente que está, dentro de todo, no están tan lejos en su pensamiento. O sí están y es algo que yo no detecto. No, para mí no estamos. Para mí es una característica incluso más general a los economistas que hoy están en carrera electoral, que hace también al Uruguay. Y que hace también a la idea de, bueno, cuando lo comparamos con la situación de Milei en Argentina, ¿no? Acá no hay, me parece, en las últimas décadas, gobiernos refundacionales. Por más que discursivamente, porque lo discursivo rinde. O sea, el hecho ahora de venir, polemizar, fragmentar, polarizar, ¿no? Ir al odio, ir a mostrar lo peor, en fin, creo que rinde para la campaña electoral, rinde negativamente, o sea, rinde en el corto plazo, eso después lo hablamos, pero a todos nos deja una situación peor en el mediano plazo porque justamente nos muestra la peor versión de las dos propuestas. Pero al final del día, cuando van a los hechos, no hay gobiernos refundacionales acá. No hay cambios significativos, me parece, en el rumbo económico en torno a determinados consensos económicos, como bueno, la estabilidad macroeconómica es importante. Vos mencionabas a Astori. Bueno, Astori fue, de alguna manera, también el responsable de traer la responsabilidad macroeconómica al ideario de izquierda, si se quiere, ¿no? Hace décadas, ¿no? Ahora es mucho más, hay mucho más consenso en torno a que tener un país con una macroeconomía estable, de alguna manera, preserva un montón de cosas, ¿sí? Y es positivo. Entonces, también el hecho de que somos un país chiquito, que estamos abiertos al mundo y que necesitamos integrarnos más, ¿sí? Entonces, que de alguna manera tenemos un valor por la cohesión social. No sé si eso será por ADN ballista, no sé por qué es, porque no soy especialista en nada, ¿sí? Pero simplemente estamos acá conversando como ciudadanos y te doy la respuesta que se me ocurre en el momento. Pero me parece que toda esa combinación de cosas hace que cuando vos salís de esas escaramuzas,
que temo que se conviertan en batallas que nos dejen en un lugar peor, en ese sentido del descreimiento hacia la política y hacia la democracia como herramienta de cambio para consolidar una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria y más rica, de alguna manera. En el corto plazo vamos a tener eso. Pero para mí, al final del día, lo que decís vos, no hay diferencias, no hay gobiernos refundacionales, no hay cambios revulsivos. Me parece que eso debe ser algo más uruguayo, ¿no? Capaz que tiene que ver con más eso gris, que no somos argentinos, no, como que nosotros vamos así y los argentinos hacen así. Capaz que en el promedio estamos siempre así. El tema es que nosotros nos movemos así y ellos hacen así. El promedio puede ser el mismo, en definitiva, pero es muy distinto el hecho de estar así. Creo que cuando vos lo ves, que no hay un revulsivo. Es definitiva, no. Y se te puede colar algún discurso, porque se va a colar, supongo, ¿no? Porque ya hay algunos candidatos que hablan de casta. Entonces, esas cosas se te van a colar, pero en definitiva me parece que nadie va a hacer grandes cambios, lo cual también es problemático, porque vos en definitiva no podés descansarte en el hecho de que Uruguay es el país que fue, me parece. Creo que hoy otro riesgo que tenemos es la autocomplacencia. Es decir, we are fantastic. Tenemos acá, los presidentes sacan las fotos, se abrazan todos, está todo bien, ¿sí? Eso nos hace diferentes, porque el mundo es una cagada, el mundo se está de alguna manera viniendo abajo, lo estamos viendo todo el tiempo, estamos de vuelta hablando de una tercera guerra mundial, de vuelta estamos pensando en la amenaza atómica, de vuelta estamos viendo antisemitismo, de vuelta estamos viendo odio entre las personas, hay un montón de cosas que están sucediendo que de alguna manera hacen que, sí, somos diferentes, pero de alguna manera esa complacencia creo que nos lleva a una inercia que no sé si vamos a poder responder afirmativamente a la pregunta, ¿vamos a seguir siendo excepcionales en el año 2040? Y bueno, y ahí voy a la paradoja del Nando Sponda, ¿no? Vos has mejorado un montón de indicadores macro en este siglo, pero por otro lado tenés un montón de otros problemas, ¿sí? Tenés más marginalidad, tenés más cárceles más hacinadas, tenés más suicidios, tenés más homicidios, tenés otro conjunto de cosas que también te generan esa disociación entre la economía, cómo se mueve, y la gente que se te cayó, y que no la rescatás con el PIB creciendo al 4, al 3%. Entonces, de alguna manera me parece que eso también hacia la situación complicada de decir, bueno, esto en Uruguay no pasa, acá no se nos va a meter un Milei, acá no van a llegar. Pero todo lo que hemos visto en los últimos meses habla de que no podemos seguir con esa mirada complaciente en torno a la excepcionalidad uruguaya. ¿Sí? Obviamente, somos excepcionales al lado de Argentina, en una región que es la región más desigual del mundo, en una región que tiene un problema que ahora que está... es la peor comparación del mundo siempre. Exacto. Es decir, tú, bueno, sí, mirá cómo estamos en la Por eso te digo, en región. la región no tiene claro, pero después te vas al mundo y decís Europa no logra dar pie desde la crisis del 2008, que se traduce después en la crisis del euro. Medio Oriente ahora es un polvorín. El mundo es un polvorín porque el mundo está atravesado, entiendo yo, por esa disputa hegemónica, que es muy distinta a otras disputas hegemónicas que hemos tenido. Porque justamente se mete otro hemisferio acá. Es una disputa entre Occidente y Oriente, que es muy distinto a todos los cambios de hegemonías que hemos tenido en los últimos siglos. Entonces todo eso está, todo el mundo, y hoy los organismos internacionales cada vez meten más en sus estudios el hecho de qué pasa si el mundo se fragmenta en dos bloques. Por ejemplo, toman dos bloques como criterio para separar los países en función de cómo votaron en Naciones Unidas por el tema de Ucrania. Entonces, bueno, si el mundo efectivamente volviéramos a una guerra fría, no solamente tecnológica como hay hoy, sino una guerra fría en general, todo lo que está pasando ahora, ¿viste? Bueno, ¿qué pasaría con el tema ambiental? ¿Qué pasaría con la riqueza? ¿Qué pasaría con el comercio? ¿Qué pasaría con un montón de cosas que no son necesarias porque el mundo hace tiempo que no crece mucho? El mundo cada vez tiene menos cosas para dar y las personas cada vez tienen aspiraciones mayores. Y la disociación entre lo que el mundo tiene para dar y llevarlo a nivel de país y lo que las aspiraciones de las personas de alguna manera van, genera también una crisis de expectativas que alimenta un montón de grietas que pueden dar lugar a estos monstruos gramscianos, en el sentido de que son monstruos que surgen del claroscuro entre un mundo viejo que se está muriendo y un mundo nuevo que todavía no llegó, pero que ya lo estamos viendo. Estás ahí en la ventanita. Pará, antes que no te quedemos sin tiempo, dos temas que quiero tratar contigo. Tema 1 es el penúltimo tema. Penúltimo tema es... se viene en la campaña la discusión económica, ¿no? O sea, vos vas a tener un lado, Frente Amplio, que te va a decir, este gobierno económicamente estuvo mal. Tenemos más personas en situación de calle, tenemos más presos, aumentó la pobreza infantil, hubo una pandemia, hubo un COVID y mucha gente quedó por el camino muy complicada con su negocio, con su laburo. Y este gobierno, en vez de darle una mano, decidió siga y no ayudó. Vas a tener ese argumento. Vos, del lado del gobierno, vas a tener el contraargumento que te va a decir: heredamos una situación que no estaba muy buena, el aumento de la pobreza infantil no es una cosa propia de este gobierno, viene sostenido, el Frente Amplio podría haberse metido con ese tema y no lo hizo. El aumento de personas en situación de calle también viene sostenido de hace tiempo. Hubo una serie de crisis que nos complicaron, un COVID, una guerra en Ucrania, una sequía salada y así, varios temas que lo que hicieron fue que
estar como estamos ya sea un mérito de que con todo lo que nos pasó logramos cierta estabilidad. ¿Vos dónde te parás en esa discusión? Y no quiero una respuesta de economista sesudo llena de matices y complicaciones. ¿Para qué Cantame la sentido posta, esto? cantame la No, para mí posta. todo lo que vos escribiste, lo que describe es la complejidad de las cosas. Entonces, cuando vos podés, de alguna manera, negarte a reconocer lo que has hecho bien o tratar de reconocer lo que has hecho bien y crecer sobre eso, para los dos lados, ¿no? De alguna manera para esas dos cosas, porque en definitiva vamos a ver un conjunto de personas que están mirando al cielo y ven una constelación y otro conjunto de personas que están mirando al cielo y ven otra constelación, pero no necesariamente están mirando las mismas estrellas, todas están ahí, ¿te acordás de esa analogía, no? De alguna manera todos vemos cosas distintas. Entonces me parece que lo que peor que nos puede pasar es quedar como en esas dos visiones donde se ve siempre lo peor de las dos cosas, ¿sí? Y no reconocer la complejidad de los temas. No reconoces que vos tenés un núcleo duro de pobreza, porque lo tenés, que ya no se te mueve con los vaivenes. Y no se te mueve, vos tuviste la década de crecimiento más importante de nuestra historia, la tuvimos con medidas de política pública justamente orientadas a reducir la desigualdad y a mitigar las privaciones materiales, ¿sí? Esa pinza de la que habla Mauri de Rosa, que de alguna manera, y eso te llevó hasta determinado lugar. Pero la pobreza no ha bajado del 9-8%. La desigualdad no ha bajado de los niveles que llegamos a tener en ese momento, ¿sí? Vos tenés que la pobreza infantil no ha bajado del 20%, vos tenés que el desempleo entre los jóvenes es del 25%, vos tenés que un tercio de los trabajadores tienen el salario sumergidos, ¿sí? Y eso es lo que nos muestra es la complejidad de cosas que son más estructurales y que de alguna manera nos hacemos un flaco favor como sociedad justamente apuntando a las cosas, ¿no? O no reconociendo esa complejidad, ¿no? Y sembrando el agua para mi molino. Entonces me parece que eso es el riesgo que tenemos, es justamente quedar en esta campaña electoral atrapados en un dilema del prisionero o en la tragedia de los comunes, en esa situación donde de alguna manera lo que es racional desde el punto de vista individual, o en este momento partidos políticos si querés, termina siendo cuasi racional desde el punto de vista colectivo, porque de vuelta va a enfrentar a lo peor de las dos versiones y de alguna manera lo que se va a parar en el medio es el reconocimiento de que esa complejidad y esa complejidad que cada vez es más, porque el mundo es más complejo, porque el narcotráfico te come. ¿Qué le gana al narcotráfico? Nadie. O sea, todas las cosas que están pasando, la marginalidad, los niños que están naciendo. Entonces me parece que de alguna manera mi visión, ahí te digo simplemente el reconocer esa complejidad de rasgos que son estructurales, que han mejorado mucho, sí, totalmente, porque la pobreza infantil es 50% en 2006. No, estamos hablando del 20%, pero estamos hablando de que no la podemos ver. Y estamos hablando de que hay uno de cada 5 niños que nace ya con su vida seguramente ya torcida. ¿Sí? Entonces, lo que hablamos de los jóvenes, si los jóvenes no tienen oportunidad porque van a buscar empleo y es el 25% el que no lo encuentra, de alguna manera, ¿a dónde va? ¿Qué otro incentivo tiene? Bueno, capaz que meterse en el narcotráfico. Entonces te empiezan a meterse un montón de temas mientras la discusión política se empantana en decir ese tipo de enmarcar lo peor del otro. Entonces, en eso me parece que es un tema del primer punto, reconocimiento de la complejidad y los rasgos estructurales que hacen a los problemas que Uruguay arrastra. Las drogas, la marginalidad, un montón de otras cosas, ¿sí? Lo segundo es que yo filosóficamente, y mi cosmovisión, pues ya la conocés, yo soy una persona de izquierda. Entonces, de alguna manera entiendo que la pobreza tiene un componente complejo, porque sube muy rápido, pero después baja muy lento. Y en ausencia de medidas más decididas en ese momento donde se abrió un agujero negro en nuestro país, bueno, creo que acciones más decididas para evitar que se nos caigan por el agujero de toda esa gente, que después es mucho más difícil sacar, porque eso se llama histéresis, es decir, es un fenómeno cuyos efectos no desaparecen una vez que el fenómeno que los causó desapareció. Entonces, eso que hablas de la pobreza infantil, que hoy la tenemos en aumento en relación al 2019, bueno, creo que por mi forma de entender el mundo, que reconoce y parte de la base de esa complejidad, bueno, también asume que tendríamos que haber tenido una visión mucho más decidida en torno al rol que tienen las políticas públicas y también entiendo y valoro, ¿sí? Como macroeconomista y que me formé con macroeconomistas, de los cuales he aprendido mucho, también entiendo la importancia de tener una regla fiscal, de la estabilidad macro, ¿sí? Del déficit fiscal del cuidado, de la deuda, de la forma que lo ven, pero entiendo que eso no puede ser un fin en sí mismo. Entonces, porque el tiempo pasa, ¿viste? Entonces, eso tiene que ser un medio para qué? Bueno, para financiarme más barato y poder hacer políticas sociales, para evitar que toda esta gente se me haya caído, porque después es muy difícil que yo la saque. Y mucho más en este mundo más complejo. Entonces me parece que de alguna manera entiendo y respeto y valoro, porque son colegas que están mucho más formados que yo, que saben mucho más que yo, ¿sí? Pero también entiendo que eso no puede ser un fin en sí mismo, que hay que pensarlo en el tiempo, ¿sí? Si yo tengo un costo barato para financiarme, es un activo, pero usémoslo, porque necesitamos políticas de recapacitación para los trabajadores, para que no gane la mitad menos de 35.000 pesos. Necesitamos sacar a esos niños de la pobreza. Y sacar a esos niños de la pobreza implica sacar a mujeres de la pobreza, porque en general la pobreza tiene más incidencia en las jefaturas femeninas. Es sacar también a personas de la pobreza. Es cortar con el maridaje entre el trabajador pobre. Que un trabajador trabaje y sea pobre, de alguna manera también te habla de lo que hablamos hoy en el costo país. Entonces me parece que esa forma también de entender
la parte más fiscal, que hace justamente al corazón de la parte más distributiva, no debe ser un fin en sí mismo, sino que es un medio para. Entonces me parece que en ese sentido me paro en este otro lugar de donde digo, bueno, sí, se pudo haber hecho más y yo me hubiese sentido más cómodo ideológicamente justamente si se hubiese hecho más ahí. Entonces eso me parece que de alguna manera lo mismo que hablamos hoy con el salario mínimo, con los salarios sumergidos. Entonces me parece que ahí... Y fui por este lado para que no me quede en esa respuesta de un tibio, como dijiste vos. No, me perfecto. Partimos de la base del reconocimiento de que los problemas son muy complejos y son estructurales. ¿Sí? Y que lo macroeconómico es importante. Que lo macroeconómico es importante, pero para mí eso es como la visión de Astori, en el sentido, bueno, esto hay que verlo intertemporalmente, pero lo que vos no haces hoy, ¿no? Esos pobres que se cayeron y no salieron más, después van a tener hijos pobres, esos hijos pobres van a ser trabajadores pobres, seguramente en un mundo donde el narcotráfico cada vez se infiltra más, seguramente tenga una salida más atractiva en ese negocio que en cualquier otra, que en la educación. Entonces me parece que todos los problemas que de alguna manera imagino que podemos tener en el futuro hacen al hecho de que nos falta justamente ver cómo hacemos como sociedad de vuelta para repartir las cargas y los beneficios y en el sentido de cómo hacemos para atacar ese núcleo del 10% de marginalidad que sigue siendo pobre en una economía que crece, que es más rica que antes, de alguna manera, que siempre está ahí, ¿viste? Porque aparte tenemos un problema, que oficialmente medimos la pobreza solo por ingresos. El INE está trabajando para medirla multidimensionalmente, pero es ridículo, en algún sentido no es ridículo, pero te genera esa paradoja de que si yo gano 18.000 y un peso no soy pobre, si gano 17.999 sí soy pobre. Soy pobre igual, el peso ese no me va a hacer la diferencia, ¿entendés? Porque yo en definitiva a los servicios que voy a acceder, a la educación que voy a acceder, si accedo al saneamiento, tengo calefacción, tengo internet, tengo las herramientas o no las tengo. Entonces me parece que la pobreza es mucho más compleja y vos tenés un núcleo de marginalidad que después se intersecta con otros problemas como el problema de la droga, que entiendo que también es súper complejo porque excede también lo económico, porque habla de algo que tenemos los seres humanos, supongo que nos lleva a encontrar formas de alterar nuestro estado de conciencia y que ir contra esa naturaleza, ¿no? Que tiene registros históricos, ¿no? Se comían los hongos para tener... Entonces me parece que también ahí hay otro tema gran a nivel de cómo pensamos esa sociedad, porque vos no atacás el problema y tenés esos problemas económicos, entonces cuando esas dos cosas se juntan, naturalmente tenés una sociedad que en perspectiva me parece mucho más compleja. Y eso en definitiva... Bien. Necesita más recursos. Despejada la penúltima pregunta. Vamos con la última, ¿no? No está muy clara el panorama en la coalición multicolor, o republicana, según como quieras llamarle, ¿no? Ponele que Arbeleche estuviera para repetir. Algunos te dicen que les gusta Marcela Bención. No está 100% claro. Pero vos tenés una concepción más de izquierda, vámonos para el otro bando, ¿no? ¿Quién te gusta más como eventual ministro de Economía del Frente Amplio? Tenés un menú, ¿no? Tenés Ferreri, tenés Olesker, Odone, Vergara. ¿Cuál te gusta más? Bueno, pasa que es difícil esa pregunta. Yo me defino, si querés, acá en Uruguay serías torista. Y en ese caso ahí, vos ya conocés, pero bueno, ya mi padre de alguna manera intelectual, mi padrino intelectual, si se quiere, la persona con la cual me formé, la persona con la cual empecé a contar con más herramientas para entender el mundo desde el punto de vista económico, ha sido Gabriel. O sea que de alguna manera... si vos me das ese menú de opciones, elegiría a Gabriel, naturalmente. Es muy difícil que me pero digas yo vengo otra cegado, cosa ¿entendés? Porque fue tu mentor por exacto, muchos años. por eso ya que es una discusión que de alguna manera, pero me parece algo más en el registro del astorismo. Si lo ve Gabriel va a decir, estuvo bien Germán, no me soltó la mano. Así que tranquilo. Pero está, siempre aclarando que yo tengo ese sesgo. Es el reconocimiento de los sesgos también, ¿no? Sí, claro. Que es clave para entender ese mundo tan complejo, ¿no? En reconocer que somos muchas veces víctimas de sesgos y que no necesariamente siempre estamos justamente actuando de la mejor manera posible porque somos presa de ese concepto y de ese yo inferior. Perfecto. Leones y Corderos, lo pueden encontrar. Es el libro de Germán de Agosto, la editorial es Fin de Siglo. Lo vamos a vender fuerte de todas las formas que podamos. Está en todas las librerías. Vayan y cómprenlo. Si quieren entender el pensamiento de los liberales, los libertarios, si quieren conocer un poco más la mente del propio Germán y las cosas por las que está pasando, vayan y cómprenlo. Y Marx es el último. Marx está todo en el arco ideológico. Me costó mucho entender el capítulo de Marx. Es complicado. Y precisa ayuda. Es muy complicado. Precisa la ayuda de un marxista porque para mí es muy complejo y que justamente juega con esa idea de yo esto no lo entiendo.
Y entonces le pedí ayuda a mi primo, que es una persona mucho más inquieta que yo con ese tema, es marxista él, y me ayudó, y aún así es complicado para mí, capaz que para nuestras mentes, capaz que no para otras. Otro día te convoco y vamos a hablar 100% del mundo al revés. Nos salimos del mundo libertario y vamos al mundo marxista duro. Y hacemos una nota solo de la economía zurda empobrecida. Voy a necesitar mucho, yo no soy la persona idónea para eso. O me tengo que dar varios años de ventaja para estudiar. Vamos arriba, Germán. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, querido. Bueno, si llegaste al final de este video es porque sos un convencido, sos una convencida de Al Hueso. Así que ayudanos, suscríbete al canal, anda al Instagram, anda a TikTok, vamos al hueso, @vamos al hueso. Pero sobre todo tenés que suscribirte al canal de Agüeno, tocar la campanita para las notificaciones y todo lo que ya sabés que tenés que hacer.